Esta mañana nos hemos trasladado hasta Alfaro, en La Rioja. ¿Para qué? Para mostrarles a ustedes qué se puede hacer con una parte de nuestros residuos, concretamente con el plástico. La empresa se llama Solteco. Tenemos además a un vecino de Funes, Alfredo, aquí trabajando, y todo ello nos ha animado a venir a mostrarles a ustedes el trabajo que se hace en Solteco. José Vicente Sainz, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, gerente de Solteco, rodeados de plásticos de todo tipo. ¿Cómo surge esta empresa? ¿Cómo surge esta idea? Bueno, nosotros empezamos hace 23 años con la inquietud y la iniciativa de poder solucionar un problema medioambiental como son los plásticos. Todo tipo de plásticos, luego vamos a entrar un poco en materia y vamos a ver lo que hacéis, cómo lo hacéis y en qué se convierte también, que es lo importante. ¿Cuál es la diferencia de Solteco con respecto a las poquísimas empresas hoy en día a nivel nacional e internacional que se dedican a este trabajo? Bueno, yo diría que no tenemos una competencia real de lo que hacemos nosotros. Incluso me atrevería a decir que somos la única empresa en Europa que utilizamos un residuo que hoy en día se está enterrando, se les llama plásticos de rechazo, que no tienen ningún tipo de valorización y la única solución es el enterramiento o la incineración. Los 2-3 competidores que tenemos en Europa, en España no tenemos a nadie, están utilizando plásticos de selección del contenedor amarillo. Son unos materiales muy fácilmente seleccionables y con una calidad muy superior y muy fácil de reciclar respecto a lo que nosotros estamos utilizando. Claro, pero un plástico del contenedor amarillo que está muy bien que se reutilice, sí, pero que tampoco nos soluciona los problemas, porque esos plásticos cada uno ya se está reutilizando para hacer otro tipo de materiales. La ventaja, o digamos un poquito ese punto fuerte de Solteco, es que los plásticos que vosotros utilizáis son los que las plantas de envases rechazan porque no se pueden utilizar para realizar ningún otro tipo de material, y vosotros sí que lo conseguís. Exactamente. Yo me atrevería a decir que cogemos lo que nadie quiere. La basura de la basura. Exactamente. Y nuestro eslogan o nuestro lema es poder decir que con la basura de tu pueblo amueblamos tu pueblo. ¿No? Entonces estamos aprovechando un residuo inutilizable y que nosotros lo convertimos en un recurso o en una materia prima para transformarlo o convertirlo en un producto útil y duradero, como es la madera Solteco. Bueno, es importante lanzar también este mensaje y mostrar empresas como la vuestra, José Vicente, a los vecinos, porque estamos todos los días pidiéndoles que reciclen, y ahora, hoy concretamente en este reportaje, van a ver por qué, porque esa basura que ellos tiran a los contenedores, concretamente al amarillo, principalmente al amarillo, lo que se rechaza y las plantas no pueden hacer nada con ellos, lo convertimos en mobiliario urbano. Aquí os dedicáis sobre todo a ese tipo de mobiliario, ¿no? Me gustaría hacer un pequeño inciso, una aclaración. Todas las que haga falta. Nosotros no recogemos o no recibimos plástico del contenedor amarillo. O sea, lo único que recibimos es del contenedor verde o gris, es lo que se llama el contenedor de resto, va manchado, va con distintas tipologías, distintos colores, va todo mezclado. Esto llega a una planta de tratamiento y haciendo a través de diversos procesos de selección esos plásticos los pueden separar y es lo que nos llega a nosotros para fabricar la madera. Claro, ese resto que siempre decimos, ese contenedor resto, ¿no?, que es el maldito contenedor que va generalmente a vertedero porque se puede salvar muy poco, pues de ese poco que se puede salvar, el plástico es lo que vosotros utilizáis, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros solo somos gestores de residuos plásticos no peligrosos y lo único que entra en esta planta son plásticos, pero plásticos de rechazo que no valen para otra cosa. ¿Cuánto puede tardar un plástico en, si lo enterramos,
que vosotros evitáis que se entierre y que termine en vertedero o que se queme, que también es opción, que se utiliza también en algunos países, igualmente contaminante. ¿Cuánto puede tardar un plástico que enterremos en desaparecer? ¿Años? Más de 300, 400 años. En cambio, si lo transformamos en madera, es todo lo contrario. A partir de que ya lo hemos transformado, es reciclable 100%. La cantidad de veces que se quiera. De hecho, nosotros lo llamamos madera eterna porque pasarán 20, 30, 40, 50 años. Si lo queremos volver a reciclar, lo volvemos a reciclar. Por lo tanto, estamos dándole continuos ciclos de vida y por lo tanto nunca se termina de deteriorar. Bueno, es una forma de tener madera sin talar árboles, que no hace falta, esto yo creo que sí que estamos todos muy sensibilizados con el tema de la tala de los árboles. Cada vez más, sí. Y bueno, y es hacer magia, ¿no? Convertir la basura de la basura, ese plástico de rechazo, ese plástico que no sirve para nada y que terminaría de alguna manera enterrado, le dais esa vida útil y la convertís en mobiliario urbano y en una madera interminable, infinita, ¿eh? Bueno, nuestros inicios fueron básicamente con el mobiliario urbano para cada ayuntamiento, para cada municipio. Pero con el paso de los años nos hemos ido especializando en otros materiales, sobre todo en obra pública, en carreteras, accesos a playa, montaña. Ahora estamos en varios proyectos para fabricar productos relacionados para la construcción. Estamos en proyectos de recuperar plásticos, no solamente en los vertederos a nivel nacional, sino recogemos plásticos del mar Mediterráneo y los transformamos en tablas para fabricar las bateas de mejillones en Galicia. Además de todo esto, nuestra materia prima principal siempre ha sido el RSU, el residuo sólido urbano de los municipios. Pero como consecuencia de la nueva ley de residuos 7/2022, que es efectiva a partir del 1 de enero de este año, estamos recibiendo continuamente llamadas para ver si podemos reciclar plásticos agrícolas, plásticos industriales, plásticos ganaderos, y todo eso, claro que se puede reciclar, con un buen proceso, con un buen tratamiento, una buena práctica por parte de los industriales o agricultores o ganaderos. Todo eso podemos conseguir transformarlo en nuestra madera. Bueno, los plásticos agrarios y ganaderos, que son un verdadero problema para nuestros agricultores y ganaderos, y a lo que vamos a dedicar otro programa, ¿eh? O sea que también estáis involucrados en el proyecto del que hablaremos más adelante. Pues a mí, como siempre digo, ¿no?, convertir la basura en otra cosa, esa economía circular, me parece magia. Vamos a hacer magia, ¿eh? Nos ponemos la chistera, José Vicente, y vamos a ver cómo conseguís convertir este plástico y mucho más en principio en madera para mobiliario urbano. Vamos a ello. Venga, vamos allá. Hemos visto el proceso completo de esa transformación del plástico en madera, Esto es el producto final, José Vicente, distintos colores, distintas formas también. Explícanos un poco. Pues sí, al final con el plástico nosotros lo elaboramos de tal forma que lo podemos adaptar a través de moldes con distintas formas, bien sea redondo, cuadrado, rectangular, y luego esto se va a usar bien sea para hacer mobiliario, bien sea para hacer señalítica, como suelos, o sea, se puede utilizar de muchísimas, con muchísimas salidas. Bueno, perdóname un segundito porque me está llamando la atención una cosa. Veo distintas formas, esto ya me has dicho que depende del molde en el que lo pongáis, pero veo también distintos colores. Sí, partiendo de una materia prima tan irregular como son los plásticos de rechazo, no tenemos
otra manera o sea, tenemos que utilizar un tinte, un pequeño polvo que es muy poquísima cantidad, pero lo suficiente para que pueda tintar el producto en masa, de tal forma que si cualquiera de estos perfiles lo cortamos por el medio, vamos a tener el mismo color en el interior que en el exterior. Claro, eso es importante porque si no tendríamos ahí multicolor, ¿no? Porque se mezclan los plásticos. Se mezclan muchísimos colores. Hay una excepción de que si no le echamos ningún tipo de aditivo o colorante, sale un color homogéneo, casi siempre tirando a gris verdoso, pero no es lo habitual. El 90% de lo que nosotros estamos utilizando es color madera, color marrón oscuro. Con un aditivo que entiendo que no es contaminante, que es una cantidad mínima, ¿no? Vamos a aclararlo. Correcto. De hecho, tenemos certificados de laboratorios nacionales homologados que han determinado que nuestra madera tiene migración cero, de cualquier tipo, tanto de aditivos, de plástico. O sea, ¿eso qué quiere decir, migración cero? No pierde o no deja en el terreno, no pasa al subsuelo ningún elemento contaminante. O sea, no tendríamos lixiviados porque, entre otras cosas, tampoco en la fabricación se utiliza agua. Exactamente. O sea, dentro de nuestro proceso de fabricación únicamente nos dedicamos a triturar y fundir a una determinada temperatura para evitar que el plástico se queme y pierda las propiedades. Bueno, con esto se puede hacer lo que queramos, porque ya hemos explicado que aquí estamos viendo diferentes colores y formas, digamos, y vosotros con esos moldes podéis adaptaros a cualquier tipo de forma, ¿no?, que necesitéis. Al final se puede, lo mismo que se haga con la madera natural, podemos hacer con nuestra madera. Exactamente lo mismo, teniendo en cuenta que es plástico. Entonces, si dependiendo del mueble o del producto final que vayamos a sacar, tendremos que adaptarlo para que no flese y se mantenga rígido. ¿Cuál es la ventaja de esto, vamos a llamarlo plástico madera, con respecto a la madera natural? Además, que a mí ya me parece un ventajón, de que para tenerlo no tengamos que talar árboles. Muchísimas. Nuestra madera no se pudre, no se astilla, no se oxida. Es eterna. Es eterna. No tiene ningún tipo de mantenimiento. Nosotros empezamos en el 2001 a funcionar. Os podría enseñar mobiliario colocado hace 22, 23 años y tendríamos que poner otro mueble al lado para ver si ha tenido algún tipo de pérdida, de deficiencia respecto a un mueble nuevo. O sea, todos son ventajas. Podemos decir que no hay que tener un mantenimiento, que yo creo que eso para las brigadas de nuestros ayuntamientos, pensando en mobiliario urbano, es fundamental. Claro. Ahorramos ahí tiempo, dinero, en fin, material, y luego además, bueno, pues de todo esto es con un cuidado medioambiental y sostenible, y además esto de lo que hablamos tanto, que también hablaremos en otro programa, conseguimos cerrar el círculo y la economía circular, ¿no? Esto se puede decir que es el mejor proyecto de economía circular visible a todos los efectos. Aquí demostramos que entra la basura como entra y sale la madera Solteco ya para usos finales. ¿Cuántas toneladas de plástico podéis llegar a convertir en mobiliario, en señales, en fin, en todos los productos que realizáis al cabo del año, José Vicente? Pues el año pasado estuvimos en torno a 1.500 toneladas y está previsto que para este año como mínimo hagamos 6.000, o sea, triplicar o más que triplicar la cantidad del año pasado. Bueno, es curioso ver de alguna manera, ¿no?, esta toma que está ahora ofreciéndonos Luis, esa cantidad de basura
que bueno, que es antiestética, antihigiénica, anti todo, y además muy costosa cada vez más de enterrar en el vertedero según las nuevas leyes, cómo se convierte en algo limpio y reutilizable, ¿no? Es algo curioso. Claro, es que de hecho ahora mismo la nueva ley ya te está indicando que no se puede enterrar ni quemar un producto que sea valorizable, y en este caso los plásticos lo son. Por pocas empresas, pero lo son. Bueno. Este plástico, José Vicente, que estamos viendo un montón, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué hacéis con él? Bueno, tiene distintos orígenes. Puede venir de las fábricas de coches de toda España, puede venir de la fabricación, en este caso, de pizzas o de tortillas para consumo humano. Todo este plástico que tenemos aquí en primer plano, por ejemplo, todo esto es de fabricación de tortillas, ¿no? Sí, así es. O sea, una vez de que se fabrica la tortilla, todo este plástico ya no sirve, hay que hacer algo con él. Eso es, además es un compuesto que lleva diferentes polímeros, por lo general lleva una poliamida o un polietileno de baja densidad, y una vez que está todo mezclado ya no se puede reciclar de ninguna manera, y su destino final es la incineración, el enterramiento o la incineración. O sea, la contaminación, en definitiva. Más o menos, sí. ¿Y aquello del fondo? Bueno, esa montaña que vemos al fondo son unas tortas que proceden, en este caso, de fábricas de inyectoras de juguetes o de piezas de plástico que generalmente vienen de la provincia de Alicante. Es donde más inyectores de piezas de plástico hay en España, y son restos o mermas que quedan de las inyectoras de principio o final de línea, que una vez que lo han mezclado con sus diferentes aditivos ya no lo pueden reutilizar. Bueno, estamos viendo que recibís plásticos de todos los puntos de España y algunos también de otros países, ¿no? Nos llega plástico de Portugal, de Francia, y además no solamente de la península en España, sino también nos llega de Canarias y de Baleares. Es un problema enorme el plástico. Más de lo que nos imaginamos, muchísimo más. Seguimos, más plásticos rígidos, no rígidos, en fin, plásticos de partes, de vehículos, y aquí en Solteco lo mezcláis todo. Así es. Podemos utilizar o mezclar distintos polímeros, ya sean flexibles o rígidos. Nuestro know-how, nuestro secreto de fabricación es hacer esas fórmulas en las que consigamos una masa compacta para poderla utilizar en la fabricación del mobiliario. Bueno, todo lo que es negro, nos dice José Vicente, viene derivado de plástico agrícola. Sí, porque los plásticos agrícolas en su gran mayoría son de color negro. El color negro es un color predominante, por lo tanto los productos finales que fabricamos tienen que ser negros. ¿Esto, por ejemplo, qué es? Que esto está hecho con plástico agrícola y con los tubitos de los riegos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, aquí hemos podido utilizar manta de cultivo, pues de la lechuga, del tomate, de la berenjena, de cualquier producto de tierra. Ese plástico, si se separa bien de los matojos, de la tierra, y a nosotros nos llega sin ningún tipo de impropio, nosotros ese material lo podemos utilizar para fabricar, en este caso son patas de banco. Patas de banco utilizados con plásticos agrícolas, pero cuidado ahora que tampoco os llenen de plásticos agrícolas, porque todavía estamos en proceso, José Vicente, pero todavía no hemos podido asumir, ¿no? ¿Cuántas toneladas se generan de plásticos agrícolas, más o menos? Bueno, el objetivo sería llegar
a procesar el 100% de los plásticos agrícolas que tiene Navarra. En Navarra hoy en día estará en torno a 3.000 toneladas lo que se está generando a nivel agrícola y ganadero. Ahora mismo no sois capaces de asumir todas esas toneladas, ¿no? No, ya nos gustaría, pero no es posible, por lo menos en esta instalación. Tenemos la idea de crear o de generar un proyecto en Navarra. Todavía no sabemos la ubicación, pero es cierto que el plástico agrícola es de muy buena calidad para poder ser reciclado, y es una barbaridad tener que llevarlo a vertedero para enterrarse. Playa de descarga, o no sé cómo lo llamáis, aquí comienza el proceso, José Vicente. Sí, se intenta tener siempre plástico seco dentro de la instalación, para que podamos utilizarlo en el triturado, en el molino, y ya de paso hacemos las mezclas correspondientes en función del producto final que queramos sacar. Y de aquí, el siguiente paso, ¿cuál sería? Este material se tritura. Una vez que está triturado, lo fundimos a una temperatura concreta, y el fundido o el derretido del plástico será el inicio de la materia prima para fabricar la madera. Se funde, José Vicente, y una vez fundido tenemos, bueno, esta masa, esta pasta, que yo no quiero ni decir a qué recuerda, ¿no? Bueno, al fin y al cabo es el fundido de los distintos polímeros, que es la primera mezcla de las dos que hacemos para, por último, hacer el triturado una vez que esté frío de este material, y poder ya concretar la fórmula del producto final que vayamos a fabricar. ¿A cuántos grados sale esta pasta? Bueno, es variable, o sea, puede ser 60-80 grados hasta 300. Entonces, dependiendo de la tipología del plástico que hemos introducido. Hablábamos de la temperatura, sale a una temperatura extrema y luego lo sacáis aquí para que se enfríe. Sí, tiene un proceso de enfriamiento de 3, 4, 5 horas y a partir de ahí ya lo podemos utilizar en el siguiente proceso de fabricación. Una vez de que está fría, de que está seca, se pica en esta máquina. Sí, es el segundo proceso de triturado de los plásticos,
y aquí aprovechamos también para hacer una segunda mezcla de distintos polímeros para conseguir la consistencia o la masa que vamos a necesitar para fabricar la madera final. Una de las cosas que llama la atención es que da sensación absolutamente de seco. Aquí no hay agua en todo el proceso. No, no utilizamos agua en todo el proceso de fabricación. El plástico llega tal cual de las plantas de tratamiento, como habéis visto se tritura, se funde y se vuelve a triturar para hacer ya el preparado o el condimento final. Esto evita que se generen, entre otras cosas, esos lixiviados, ese caldito que suelta la basura que tanto contamina, ¿no? Por supuesto. Al no utilizar agua ni para lavar ni, el material, nosotros no generamos esos lixiviados que tendríamos que tratar a través de un gestor de residuos especializado en líquidos. Bueno, hemos pasado, como le llamas tú, toda la parte sucia de la fábrica, se recoge el residuo, se tritura, en fin, todo este proceso, y acabamos aquí con ya un triturado, ¿no? Sí, este triturado ya tiene la composición final para volver a fundir y sacar nuestra madera Solteco. Está caliente. Ahora está caliente. Proceso terminado, José Vicente, con estos listones para pasar a carpintería y empezar a fabricar en cada caso el proyecto determinado. Mobiliario, hasta observadores o lugares para observar aves, ¿no? Sí, podemos hacer cualquier tipo de mobiliario, mesas, papeleras, jardineras, todo lo que se nos ocurra, pero además estamos especializados en hacer obra pública, desde avistamientos en parques naturales para animales, accesos a playas o montaña, contenciones de carretera, jardinería, construcción. O sea, al final el perfil lo podemos adaptar o ajustar en función de las necesidades que podamos utilizar. Y no me gustaría perder de vista, José Vicente, que todo esto se hace con los restos de los plásticos que de otra forma terminarían en el vertedero. Así es, mejor dicho, imposible. Fin del proceso, pero no fin de la fabricación, ya que con esos listones se fabrican, bueno, pues como hemos dicho, todo tipo de objetos, entre otros estas papeleras ecológicas o para poder separar, ¿no? Que nos vienen al pelo, José Vicente. Eso es, en este caso es un pedido especial en el que querían una papelera con 3 huecos para poder separar la materia orgánica, papel, cartón y los envases. Similar a esto también pueden ser jardineras, cualquier tipo de producto. Sí, exactamente. O sea, como veis aquí detrás tenemos todo tipo de mesas, papeleras, jardineras, bancos, mesas. Nos podemos adaptar a cualquier cosa, prácticamente. Pues muchísimas gracias por este recorrido, por habernos abierto las puertas de Solteco y por habernos enseñado que cuando se dice que si reciclamos esos residuos pueden convertirse de nuevo en materia prima, no estamos mintiendo y no es ninguna tontería. Para nada, no estamos vendiendo humo, es una realidad. Muchísimas gracias. Vale, igualmente.